Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Enfermedad de Alzheimer. Bienvenidos a una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar su calidad de vida. Me da muchísimo gusto saludar a nombre de mis compañeros. Gisela Ayala también está con nosotros. Y en esta emisión vamos a hablar sobre la importancia del diagnóstico oportuno del Alzheimer. Esta enfermedad que sabemos que es una enfermedad progresiva, que afecta a la memoria y que también afecta a otras importantes funciones mentales. Pero es importante saber el diagnóstico. Se sabe que 1 de cada 3 personas, que puede ser de nuestro círculo más cercano, podrá enfrentar esta enfermedad, este mal, así como pues es importante saber los factores de riesgo, los síntomas. Así que es un tema muy importante que vamos a llevar a cabo el día de hoy y que pues sí nos hace que pues estemos prevenidos por si se presenta algún familiar, alguien cercano a nosotros, qué retos enfrentan a las personas también que cuidan a este tipo de enfermos. Gisela, pues, ¿qué te parece si antes de presentar a nuestro invitado entramos un poco en materia? ¿Te parece? Adelante, Maru, vamos a escuchar la cápsula que el equipo de Diabetes y yo ha preparado para ustedes. La demencia describe un grupo de síntomas entre los cuales están la pérdida de la memoria a corto plazo, la confusión, la incapacidad para resolver problemas, la incapacidad para ejecutar tareas complejas, como cocinar o llevar las cuentas de gastos, y a veces alteraciones de la personalidad o comportamientos inusuales. Algunas familias pudieran pensar que cuando un ser querido muestra pérdidas significativas de la memoria, eso se debe seguramente a la enfermedad de Alzheimer. En muchos casos, el Alzheimer es realmente la causa, pero hay otras enfermedades que también pueden provocar problemas de la memoria y de las funciones cognitivas, lo suficientemente graves para interferir con las actividades cotidianas. Esas enfermedades pueden aparecer en personas jóvenes, al igual que entre los ancianos. Es indispensable un diagnóstico preciso. El deterioro de la capacidad intelectual puede ser consecuencia de distintas enfermedades y trastornos en las personas de edad avanzada. Determinadas enfermedades o reacciones ante los medicamentos pudieran provocar alteraciones del estado mental. Ciertas enfermedades pueden dar lugar a demencias reversibles. Entre ellas están las interacciones entre medicamentos, la depresión, las carencias vitamínicas y los trastornos de la tiroides. Las demencias irreversibles se denominan demencias degenerativas y la enfermedad de Alzheimer es la más común de ellas. Los síntomas más frecuentes de Alzheimer son olvido de situaciones completas, incapacidad para seguir indicaciones, imposibilidad de recordar algo inmediatamente después, pérdida de memoria, principalmente a corto plazo, y pérdida de la autonomía. Le invitamos a conocer más sobre Alzheimer en este programa y también podrá encontrar información en la página en internet de la Federación Mexicana de Alzheimer y en el espacio de Facebook de Prisma, Centro de Atención Avanzada. Acompáñenos en la siguiente entrevista. Quédese con nosotros. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en una emisión más de Diabetes y yo. Septiembre es el mes mundial del Alzheimer, por lo que les invitamos a que pues reflexionen con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como siempre, invitamos a un experto en el tema para poder entender
de qué se trata esta condición de salud, cómo prevenirla, atenderla, acompañar a las personas que la han desarrollado. Y Gisela, ¿nos puedes presentar a nuestro invitado, por favor? Claro que sí, Maru, muchas gracias. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Manuel Guerra Galicia. Él es neurólogo por el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí. El doctor Guerra cuenta con especialidad en cognición y conducta de trastornos del movimiento y neurodegeneración, así como con maestrías en bioética y enfermedad de Parkinson. Actualmente, el doctor Guerra Galicia es el director de Prisma, Centro de Atención Interdisciplinaria en Parkinson, Movimientos Anormales y Demencias, así como coordinador de la Clínica de Memoria y Cognición en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todo eso, Maru, es el invitado que tenemos esta tarde. Bienvenido, doctor Guerra Galicia. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes para hablar de este tema tan de moda, pero tan de miedo para los próximos años que estamos por vivir. Y claro, pues tiene que ver también porque pues vivimos más años, ¿no, doctor? Hoy en día. Pero bueno, vamos a empezar, ¿qué le parece? Porque nos defina qué es el Alzheimer. Y esa es un tipo de demencia, se puede decir que es demencia, ¿y cómo sería la diferencia entre el Alzheimer y otras demencias? Sí, las demencias son un síndrome, un grupo de varias enfermedades, como bien lo mencionabas, María Eugenia, que incluyen el deterioro cognitivo y conductual o una progresión en la pérdida de estas funciones cognitivas y conductual de los pacientes. De las demencias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, casi el 75% de todas las demencias es por enfermedad de Alzheimer, pero hay otras más, como bien lo mencionabas, una que es la demencia vascular, que es secundaria a múltiples microinfartos cerebrales que producen fallas cognitivas y dependerá el sitio donde estén estas múltiples infartitos, la falla que puede manifestar el paciente. Existe otra que se llama enfermedad por cuerpos de Levy, en la cual, en pocas palabras, sería como una mezcla entre enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Esto es, la persona tiene lentitud, rigidez, temblor, pero además tiene alteraciones cognitivas, particularmente alucinaciones, que son fluctuantes, y estas fallas en cuanto a la memoria y otras funciones ejecutivas cerebrales en la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de resolver algún problema, dificultad para ejecutar esto. Y hay otra que se llama demencia frontotemporal, la cual se caracteriza sobre todo por los cambios conductuales, impulsividad, irritabilidad, cambios que de pronto tiene una persona en cuanto a su conducta de una manera abrupta y progresiva, pero una manera muy identificable de la persona está más desinhibida, por ejemplo, e impertinente. La enfermedad de Alzheimer, a diferencia, es una enfermedad que se caracteriza por las fallas de memoria. Eso es lo más frecuente. Falla de memoria a corto plazo. Las personas no recuerdan lo reciente, porque lo de antes incluso lo recuerdan como con mayor, está más vívido ese recuerdo. La memoria de hace mucho tiempo, pues está bien almacenada en su cerebro, y lo reciente, que es lo más superficial, pues se va perdiendo porque tienen esta pérdida de la función cognitiva que platicaremos más tarde, pero la memoria es lo más importante. Otras fallas que tienen las personas con enfermedad de Alzheimer es la dificultad para encontrar palabras de lo que querían decir, no encuentran la palabra que querían decir, desorientación visoespacial o bien hacia la ruta donde querían ir o regresar, por ejemplo, si fueron a un restaurante y se paran al baño o regresar a su mesa les es difícil. Y puede haber también otros síntomas no cognitivos que se llaman conductuales, en los cuales puede haber depresión, ansiedad, apatía, en la cual la persona le falta la iniciativa para las cosas. Si pasa o no pasa algo, pues en pocas palabras les da igual. Puede haber también problemas del sueño. También encontramos pacientes que tienen impulsividad, irritabilidad o hasta psicosis. Estos síntomas se van presentando conforme la enfermedad va progresando. Al inicio, los datos más sutiles son la falla de memoria. Gracias, doctor Guerra. Y de ahí, ¿no? Entonces, entender que la falla de memoria que de pronto, pues todos decimos, ¿no? Olvidé esto, ¿a dónde iba? Pero aquí la importancia de lo que usted nos está comentando es, usualmente es normal tener
fallas de memoria, olvidos. ¿En qué momento, doctor? Digo, se adelantó usted hablando mucho de los síntomas y está perfecto. Y entonces, ya que habló de los síntomas, a mí me gustaría preguntarle, ¿en qué momento empezamos a preocuparnos? Porque de pronto iba para algún lugar y al llegar olvidé a qué iba. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse? Yo les diría, el primer mensaje sería no normalizar que la falla de memoria es esperable para la edad. Eso es un punto muy importante. De manera errónea pensamos que entre más viejos seamos, más se nos van a olvidar las cosas, y por eso el término de demencia senil buscamos ya no utilizarlo, que era un término de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, porque da por hecho que la persona, por tener mayor edad, va a tener demencia. Es hasta decir, pues sí, es lógico, pues ya está muy viejito, pues se le olvida todo. No es normal. El hecho de tener un rendimiento previo, un rendimiento cognitivo previo y que empiece a haber un deterioro, eso ya es un dato de alarma. Puede ser que la persona misma se dé cuenta, que diga, me es más difícil recordar ciertos datos, me es más difícil recordar qué iba a hacer, batallo un poquito, tengo que apuntar más para recordar las cosas que quiero acordarme. Ese puede ser ya un dato de alarma. Algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer no son conscientes de su falla, de tal manera que los que se dan cuenta son los que están alrededor de ellos. Y muchas veces por pena o por vergüenza no señalamos esa falla que observamos y los dejamos ser para no molestarles, ¿no? Pero a veces los pacientes con Alzheimer no se dan cuenta de estas pequeñas fallas que tienen y como que tapan el error, inventan a lo mejor, si están platicando una historia y se les olvidó un pedacito, meten una cosa inventada y a lo mejor los hijos dicen, bueno, así no fue, pero en general platicó bien la charla, ¿no? Pasó. Pero ese detalle que dijo no es cierto. Entonces, esos pequeños detalles que uno puede detectar ya son datos de alarma que implican que hagamos una evaluación seria para poder evaluar cómo está su función cognitiva y determinar si es una falla leve o si ya llega a un punto de demencia. También me gustaría aprovechar que recordemos que no todas las fallas de memoria son por Alzheimer. Hay muchas fallas, por ejemplo, asociadas a depresión, a ansiedad, pero aún así conviene evaluarlas porque sabemos que los adultos mayores o personas de más de 60 años que tienen depresión y además falla cognitiva tienen 7 veces más riesgo de desarrollar en un futuro Alzheimer que aquellos que no tienen depresión y que aquellos que no tienen depresión. Más vale evaluar a alguien y que no era cierto que tenía Alzheimer a que se nos pasen los Alzheimer de manera temprana. Doctor Guerra, ¿y hay una edad en la que es pues uno más proclive a que le pueda pasar esto? Hay personas que lo presentan hasta más jóvenes, como en los primeros síntomas, como antes de los 60 años, desde los 50 y tantos o 50 años. ¿Hay una edad en la que se presenta sí, más? Un factor de riesgo importante para el Alzheimer es precisamente la edad. En mayores de 65 años es más frecuente y cada 10 años, arriba de los 65 años, va aumentando de forma exponencial el riesgo de tener deterioro cognitivo. Sabemos que existen personas con mutaciones específicas en las cuales la enfermedad puede ocurrir antes, como bien apuntaban. Son los menos frecuentes, sabemos que es alrededor del 10 al 15% de los casos totales, quienes se deben a una mutación específica. Y estas personas efectivamente presentan los síntomas a finales de sus 30, 40 y ya para sus 50 ya tienen una demencia bien establecida. Pero la mayoría de los pacientes empiezan estos síntomas arriba de los 60 años, particularmente arriba de los 65, y ahí lo difícil del abordaje terapéutico de estas enfermedades para encontrar una cura, dado que tienen la degeneración neuronal. En lo que está pasando en Alzheimer, se intoxican, si me permiten la palabra, y empiezan a programarse para perder su vitalidad. Entonces las neuronas empiezan a morir antes de tiempo debido a este depósito no normal de proteínas, una que se llama beta-amiloide y la proteína tau, en ciertas áreas específicas del cerebro que derivan en daño neuronal. ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos. Hay factores de riesgo, como ya bien les mencionaba, pero hay otros factores que en un momento los platicaremos, pero esos factores que son modificables
son Doctor, muy y frecuentes ya que nos particularmente en nuestro está país. dando por qué da Alzheimer o quiénes son las personas que tenemos más riesgo o no de desarrollarlo, ¿cuáles son estos factores? Existen, lo que hemos estudiado son dos tipos, los que son modificables y los no modificables. Los modificables, pónganse listos porque a ver si identifican qué país tiene mucho este riesgo. Gente que tenga hipertensión o problemas de obesidad, diabetes, sedentismo, gente que tenga, por ejemplo, pobre reserva cognitiva, esto es bajo nivel educativo, o personas que tienen pobre actividad cognitiva, pobre estímulo cognitivo, entre otros menos relevantes. Estos son los pacientes que más riesgo tienen de desarrollar algún tipo de demencia, en particular Alzheimer. Cuando vemos ese tipo de perfil, pues pensamos inmediatamente en nuestro país. Nuestro país estamos en un gran problema de obesidad, muchos diabéticos, hipertensos, no se diga, el sedentarismo está a la orden del día y el bajo nivel educativo que tenemos nos pone a un país particularmente en riesgo de desarrollar demencias y en particular, como les decía, de Alzheimer. Los factores de riesgo no modificables, ya les decía yo, la edad, la historia familiar, el tener estos genes que les platicaba, el tener, por ejemplo, síndrome de Down, también los chicos con síndrome de Down tienen más riesgo de desarrollar patología tipo, y una cosa que se llama amiloidosis cerebral, que es una degeneración en el cerebro inherente ya a la misma edad se puede ir desarrollando y eso produce el Alzheimer. Pero si ustedes se fijan, los factores modificables, pues son los más frecuentes, ¿no? Y los que tenemos que atacar con muchas ganas, particularmente en nuestro país. Gracias, doctor Guerra. ¿Y existen pruebas para que se llegue a un diagnóstico de Alzheimer y podamos tener o poder separar si no es un Alzheimer u otro tipo de demencia, por ejemplo, de tipo vascular? Claro. ¿Si hay una prueba específica del Alzheimer? Sí tenemos la manera de abordar los síndromes demenciales. Ya desde el 2018 hubo una reunión en Chicago de la Asociación Internacional de Alzheimer, donde se planteó hacer 3 pasos para el diagnóstico. El primero, identificar y clasificar qué tanto deterioro tiene el paciente. Y esto lo hacemos a través de pruebas neuropsicológicas, una batería de pruebas, las cuales nos sirven para establecer si la persona tiene un estado funcional normal o no. Si no es normal, ¿qué tan no normal es? Leve, moderado o severo. Existe una etapa en la evolución de la enfermedad que se llama deterioro cognitivo leve, en la cual la persona tiene una falla cognitiva, pero que no le afecta para su rendimiento diario, sigue viviendo su vida prácticamente normal. Pero ya sabemos que ese grupo de personas tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer u otras demencias, particularmente si su falla, aunque sea leve, sea de memoria, o sea, un deterioro cognitivo leve, amnésico. Esos todavía no son Alzheimer, todavía no son demencia, y son personas que podemos revertir su progresión, y si no hacemos nada, pueden avanzar hacia Alzheimer. Y una vez que hacemos estas pruebas, también podemos identificar quienes ya están en una etapa de demencia, donde esta falla sí que repercute en su calidad de vida o en su rendimiento diario. Entonces, lo primero es definir y clasificar el nivel de deterioro. Después ver qué síndrome tienen, o sea, qué le falla. Le falla la memoria, le falla la atención, le falla la velocidad de procesamiento mental, le falla la función visoespacial. ¿Qué le falla? Como un mapa de función cerebral para ver qué falla. Esto nos ayudan los neuropsicólogos y desde aquí ustedes empiezan a adivinar que la intervención es más bien interdisciplinaria. Y finalmente buscamos la causa potencial y aquí es donde hacemos pruebas. Puede ser, por ejemplo, que una persona tenga esta falla cognitiva por problema de tiroides y no sea Alzheimer. Entonces, al revisar al paciente, al explorarlo bien, hacer una buena interrogatorio, buena exploración física, podemos ver pacientitos que tienen problema tiroideo al hacer análisis de laboratorio y al corregir su problema tiroideo, se corrigió su falla cognitiva. Entonces ya no son pacientes que atacamos como un Alzheimer, sino les corregimos una causa. Personas que tienen, por ejemplo, deficiencia de vitamina B, también pueden tener este tipo de fallas, entre otras, ¿no? Entonces ya cuando vimos que metabólicamente, físicamente están bien, hacemos estudios de imagen, por ejemplo, desde tomografía, resonancia magnética, para poder ver el grosor
la corteza, el patrón de falla, y ahí descubrimos si hay lesiones vasculares y si estas lesiones vasculares corresponden con la falla que medimos con nuestros neuropsicólogos. Entonces, ahí tendríamos ya la evidencia de que la falla es vascular. Si queremos irnos más finos para hacer pruebas de laboratorio para Alzheimer, estamos todavía en un problema a nivel mundial porque todavía no tenemos una prueba contundente que nos confirme la enfermedad de Alzheimer. Tenemos biomarcadores que utilizamos para fines de investigación, pero son caros, son poco accesibles y la manera de obtenerlos es a través de una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo, o sea, una punción por la espalda para obtener líquido que circula por el cerebro hacia la espalda y medir esta beta-amiloide, proteína tau, entre otras, para tratar de definir si la persona tiene Alzheimer o no. Y existe otra prueba que se llama PET-amiloide, donde medimos el depósito de proteína amiloide en el cerebro. También son estudios un poquito caros y no accesibles. Pero con las pruebas cognitivas que tenemos, que se establece un patrón de falla, tenemos un alto índice de sospecha de la enfermedad. O sea, no es necesario todavía llegar a los biomarcadores caros y no cercanos al público, porque podemos hacerlo mediante las pruebas cognitivas y que muchas pruebas son baterías muy prácticas que no requieren al neuropsicólogo. Lo podemos hacer bastante práctico en el consultorio del médico familiar o médico general, como un tamizaje. Doctor, yo quería preguntarle algo, si me permites, Gisela. Usted dijo que se podrían revertir si no hay realmente ya como la aseveración de que puede ser Alzheimer, pero estas pruebas que se hacen, digamos, pues puede dar también como otros resultados y entonces se puede prevenir, entre comillas, para poder dar un tratamiento adecuado o no. No me quedó muy claro, doctor. Sí, existen personas que tienen falla de memoria o que tienen una falla cognitiva y que no se debe a Alzheimer, sino que se debe a otra causa. Por ejemplo, problema tiroideo, problema metabólico, sodio bajo, por ejemplo, por utilizar medicamentos, etc. Esos pacientes tienen demencias, porque si los evaluamos y le hacemos las pruebas, salen con falla cognitiva, salen con falla conductual, pero son por causas reversibles. Al momento de que les corregimos sus niveles de hormonas tiroideas, les corregimos el nivel de sodio, corrigen su función cognitiva y santo remedio. Las personas que tienen Alzheimer, pues evidentemente tienen toda su función física normal, lo que tienen afectado es puramente su cerebro. Entonces, lo que me refería es de que como protocolo de estudio a todos los pacientes que tenemos con problemas de memoria o de cognición, hacemos estudios de rutina para descartar otras posibles causas que pueden ser reversibles y que no nos casemos con la idea, ya tiene Alzheimer, ni siquiera haberle hecho ninguna prueba y si resultó que era algo que podíamos haber revertido, pues ni siquiera Alzheimer era, ¿no? O sea, a lo que voy es de que hay que hacer una serie de evaluaciones, unas pruebas cognitivas y exámenes físicos, además de exámenes de laboratorio general, antes incluso de pensar en pruebas de biomarcadores muy sofisticados. Son como los pasos esenciales para evaluar o abordar a una persona que tiene deterioro cognitivo y sospecha de Alzheimer. Muy interesante todo lo que estamos platicando, lo que estamos aprendiendo con esta charla con el doctor Carlos Guerra. Vamos a nuestros consejos de salud, que es un elemento pues muy importante dentro del desarrollo de este programa, y volvemos a entablar estas preguntas, esta plática con el doctor Guerra. Acompáñenos. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Este viernes te saludo con muchísimo gusto, espero que le estés pasando muy bien, que ya estés preparando la comida o al menos estés pensando qué vas a hacer de comer o qué van a comer en familia. Algo importante que debemos de considerar es que parte fundamental del balance energético que ya hemos comentado, que es esta ecuación entre lo que comemos y lo que gastamos por medio de la actividad física, una parte fundamental es la actividad física. Y esta actividad física pues tiene que ser complementaria a toda tu vida. La actividad física puede ir desde realizar
labores del hogar hasta una actividad física un poquito más extenuante, como puede ser caminar, trotar, bailar, nadar, andar en bicicleta, hacer yoga, hacer pilates, hacer tai chi, cualquier tipo de actividad que requiera un gasto energético o un movimiento de tu músculo, eso lo podemos tomar como actividad física. Esto evidentemente pues tiene que llevar un avance paulatino. Recuerda que si tú eres una persona que nunca ha realizado actividad física o ejercicio, tienes que empezar poco a poco. Es importante que no vayas de un día para otro queriendo correr sin antes caminar o trotar. Y es importante pues que vayas evaluando ciertas características en tu cuerpo. Hay que observar cómo incrementan las pulsaciones de tu corazón, eso lo puedes sentir, o bien lo puedes sentir al costado de tu corazón, un poquito abajo, o bien lo puedes sentir también cómo se va incrementando esta frecuencia cardíaca a la altura de tu cuello, abajito de las amígdalas. Ahí trata de sentir cómo se incrementan las pulsaciones. También, bueno, es importante que vayas observando cómo es tu capacidad física, cómo están tus piernas, cómo se encuentran tus brazos, que no te duela la cabeza, que no se te duerman las piernas o los brazos. Lo básico es que tú aprendas a escuchar a tu cuerpo y conforme tu capacidad física te lo permite, vayamos incrementando esta actividad física. Recuerda que para niños, la Organización Mundial de la Salud hace una recomendación que es de 60 minutos diarios de actividad física y ejercicio. Para adultos, pues ya nos bajaron un poquito la recomendación. Pueden ser 30 minutos, al menos 5 veces a la semana, que juntemos 150 minutos y que hagamos ejercicios tanto de fuerza como ejercicios cardiovasculares. Recuerda que este balance energético tiene que ir en combinación con tu alimentación. Para tener un balance energético neutro o saludable, necesitamos consumir la misma cantidad de calorías en alimentos, deben de ser consumidas también por el ejercicio. Es decir, debemos de oxidar esta energía que estamos obteniendo por los alimentos. Yo me despido sin antes invitarte a que consultes nuestra página de internet de Quiero Saber Salud, quierosabersalud.com.mx. Ahí vas a encontrar una calculadora donde hacemos un balance de algunos alimentos, desde taquitos, donas, sándwiches, verduras, frutas, y cuál es la cantidad de ejercicio que necesitas hacer para poder utilizar ese alimento que estás consumiendo. Me despido, disfruta tu fin de semana. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Continuamos esta tarde en Diabetes y Yo y estamos hablando de Alzheimer, justamente con el especialista en el tema, el neurólogo desde San Luis Potosí, Carlos Manuel Guerra Galicia. Doctor, gracias por continuar en esta tarde tan interesante para este programa. Hablando de Alzheimer, yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta, ¿tiene cura? También nosotros nos la hacemos, Gisela. Pensamos que sí, pero todavía no. Y es que como son muchas las causas por las cuales una neurona puede perder su vitalidad y empezarse a degenerar, los esfuerzos que se están haciendo en investigación, que estamos todos muy involucrados, es precisamente encontrar cómo fue que empezó esta neurona a desprogramarse. Entonces, cualquiera de los que nos ven o nos escuchan pudieran deprimirse por decir, bueno, entonces, ¿qué chiste tiene hacer algo si no tiene cura? Pero es que podemos hacer muchas cosas para que los pacientes y los familiares estén bien. Y como bien se los digo, pacientes y familiares, no tenemos que olvidar que los pacientes están inmersos en una red, en un nido, donde lo que les pase a ellos o a ellas afecta a su ambiente. Entonces, tenemos tratamientos que nos ayudan a que la persona esté mucho mejor funcionalmente, tanto en lo cognitivo como en lo emocional, y que estén en una situación que sea más fácil de cuidarse, porque un paciente que está con falla cognitiva no va a entender que está enfermo. Ese es un gran problema que tienen los cuidadores, que son unos actores principales en el cuidado de estos pacientitos. Nosotros en el centro donde tengo el gusto de dirigir, que es un centro interdisciplinario, tomamos a los cuidadores como parte del equipo, son miembros del equipo.
ellos mencionan que es muy difícil hacer entender al paciente que está enfermo, que tiene una condición pues degenerativa, progresiva. Todo este rollo que nos echamos es dificilísimo que el paciente lo entienda. Y es que los pacientes tienen una cosa que se llama anosognosia, que es la dificultad para darse cuenta de que están enfermos. Y es algo que lo vemos en el consultorio todos los días. Llega el paciente con cara de yo no sé por qué estoy aquí. Le preguntamos, oiga, don Juanito, ¿y cómo está su memoria? El paciente dice, perfectamente bien, doctor. Y los hijos por atrás nos señalan de que no está. Les da miedo decir frente al paciente que tiene fallas porque el paciente no lo reconoce y se enoja porque están diciendo, pues, mentiras, ¿no? Entonces sí es algo complicado. Y aunque no tenemos cura, sí tenemos mucho fuerza como comunidad internacional que estudiamos las demencias y neurodegeneración en cuanto a investigación, y yo creo que pronto va a haber buenas noticias ya de cura o al menos de cambios en el curso de la enfermedad patológicamente hablando. Pero tenemos tratamientos muy efectivos, muy promisorios para mejorar la calidad de vida de manera contundente y que tenemos en nuestro país. O sea, no hay excusa para no diagnosticar y mucho menos no tratar a los pacientes con estas enfermedades en nuestro país. Doctor, pues yo creo que ya es el momento de hablar de los tratamientos, pero yo tengo una duda para poder entender de alguna manera. En la fisiología del cerebro, ¿hay una muerte neuronal? ¿Cómo podría ser esa explicación? ¿Se mueren las neuronas? Sí. ¿Qué nos podría decir? Las neuronas son células súper especializadas, una maravilla de células porque hacen una red de comunicación súper efectiva, rapidísima, de transmisión eléctrica, de sustancias químicas, es una cosa preciosa. Pero en esta evolución que tuvimos para tener ese tipo de células tan espectaculares, estas células tuvieron que perder ciertas organelas o ciertas funciones de otras células para volverse súper especialistas en transmitir impulsos eléctricos y de manera rápida y para generar esas conexiones entre otras neuronas, esa red. Y estas organelas que han perdido, pues son las que les permite aguantar cuando hay un daño o cuando son agredidas. Entonces, una paradoja que yo siempre he visto desde que estudiaba yo en medicina y cuando ya empecé a estudiar neurociencias, es una paradoja, una célula tan espectacularmente buena, ¿cómo es tan tonta para sobrevivir? La neurona, si le falta oxígeno, por ejemplo, si le falta glucosa, desarrolla mecanismos para suicidarse solita, como que no aguanta el estrés. Y en estos casos, en el Alzheimer, hay varios mecanismos por los cuales la neurona muere, efectivamente muere la neurona, y el más aceptado es curiosamente que les comento, que se empieza a acumular esta maraña de proteínas, no se desecha como debería ser, se empieza a llenar de basura celular, por llamarlo de una manera, y entonces la neurona no puede funcionar más, disfunciona en varios de sus mecanismos de energía y se mata, ¿no? Hacen mecanismos de suicidio celular. Doctor, y en esta misma idea que muy bien plantea Maru, usted nos refirió hace un ratito que ya no es correcto referirse a la demencia senil. Sin embargo, y ahorita nos va a decir por qué ya no es correcto llamarle así y cómo deberíamos decirle, pero con los años también el número de neuronas va disminuyendo, ¿es así? Es correcto. ¿Nos cuenta, sí. Por favor? Sí, ya no queremos llamarla demencia senil porque en primer lugar esa frase hace o corre riesgo de que digamos es normal que tiene falla de memoria porque está viejito. Entonces normaliza justamente lo que estamos atacando, que es el diagnóstico temprano y oportuno de estas enfermedades. No normalizar que el viejito, por ser viejito, se le olviden las cosas. Esa es la primera. Y lo importante es llamar a esa falla demencial por su nombre. Es Alzheimer, porque hemos visto que muchos pacientes que nos llegan a las clínicas, no solamente las nuestras, sino a nivel internacional, llegan con el diagnóstico de demencia senil sin que se le haya hecho ninguna prueba, ningún diagnóstico, nada. Y descubrimos algunos que son problemas hipotiroideos, por ejemplo, que no tenían Alzheimer y al momento de etiquetarlos con ese diagnóstico tan ambiguo, pues ya los condenaron a un deterioro cuando a lo mejor era algo reversible. Es por eso que lo estamos haciendo de una manera más proactiva.
Doctor, vamos a hablar qué le parece de los tratamientos, pero me imagino que hablar de tratamientos engloba no solamente pues el uso de medicamentos, sino terapias, acompañamiento a este tipo de pacientes. ¿No es así, doctor Guerra? Sí, es muy importante reconocer que tenemos estrategias no farmacológicas y farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, la educación a la familia centrado en el paciente y sus valores es fundamental. Entender la dinámica de la familia, qué es importante para esas personas que han buscado nuestro apoyo, cuál es su concepto de calidad de vida, cuáles son sus capacidades, sus limitaciones, su red de apoyo, analizar muy bien la situación y poderles plantear un proyecto de estimulación cognitiva para su paciente que puede ser de no solamente una serie de ejercicios trabajados como libretitas de tareas, sino en su actividad. Por ejemplo, si la persona tenía una tienda, pues desarrollar estrategias para que la persona siga yendo a su tienda. Obviamente no se encargue de los gastos y los cobros y esas cosas porque no tiene la capacidad, pero entretener a esa persona en actividades que le mantengan activa su atención, su procesamiento mental, etcétera, y además la persona se va a sentir útil y se va a sentir integrada a las actividades que le gustan hacer. Entonces, por un lado, es esa, la educación al cuidador o los cuidadores es fundamental, que conozcan los principios de esta enfermedad y sobre todo que reconozcan que son seres humanos y que se pueden cansar y que es perfectamente normal cansarse y que tienen que desarrollar una estrategia para tener tiempo para ellos, para seguir su plan de vida y para buscar esa red de apoyo que les permita tener al menos 2 horas para que se van a echar un cafecito o algo para desconectarse un poquito. Y por otro lado, le tenemos la estrategia farmacológica. Ambas estrategias van juntas, no puede ser una por otra, porque los medicamentos nos permiten que las personas que tengan estas enfermedades tengan mejor funcionamiento cognitivo y entonces cooperan mejor con todo lo que tenemos que nos ayuda a que las personas, cuando lo utilizamos en los pacientes, el paciente tiene mejor capacidad de velocidad de procesamiento mental, mejoran su memoria o su rendimiento cognitivo y vemos que tienen mejor comportamiento en su ambiente, lo que ha cambiado la vida no solamente de los pacientes, sino de los cuidadores, ya que el cuidador no tiene que estar batallando contra el paciente, sino ya está trabajando con el paciente, permite, como es un parchecito, pues es más fácil no olvidarse de tomar la pastilla, no lastima el estómago, por ejemplo, o si la persona ya toma más medicamentos, pues visualmente es más cómodo ponerse un parchecito, lo que facilita la adherencia al tratamiento y además, como mejora su función cognitiva y mejora varias funciones ejecutivas en los pacientes, están más autosuficientes. Hemos visto pacientes que cooperan bastante bien con sus cuidados gracias a la potenciación farmacológica que utilizamos. Y como este parchecito hay otros fármacos que podemos utilizar y que también al evaluar a los pacientes pudiéramos mejorar estado de ánimo, por ejemplo, energía, varias cosas que podemos hacer. Pero la piedra angular son ese tipo de medicamentos que mejoran la función que se llama colinérgica, que es la parte fundamental de la parte cognitiva, la atención, la memoria, procesamiento mental, etcétera. Gracias por acompañarnos, gracias al doctor Carlos Guerra por estar con nosotros en esta ocasión. Doctor, me gustaría que, nos hablara, hace unos momentos cuando iniciamos el programa, Gisela nos dio datos muy importantes. Gisela, no sé si tú quisieras entrar con esto, de acuerdo con lo que nos dice el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Por favor. Claro que sí. Sí es muy importante, doctor, hablar de Alzheimer en este mes y siempre, porque pues los datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía pues prevén que 1 de cada 3 mexicanos se enfrentará a Alzheimer en su círculo cercano en breve. Y esto quiere decir que nuestras familias o nosotros mismos desarrollaremos la enfermedad. ¿Es prevenible? ¿Podemos hacer algo? ¿O cómo nos preparamos? Sí, sin duda, estos datos son, por eso les mencionaba yo al inicio de nuestra charla y nuevamente gracias por la invitación, que es un tema que da miedo, porque cuando uno ve ese tipo de números que parecerían como sacados de la manga, para nada, porque
conforme hemos avanzado en el conocimiento de esta enfermedad, vemos que el aumento es exponencial, no lleva un aumento lineal, sino es exponencial, va hacia arriba. Y en países desarrollados se ha visto que la incidencia va disminuyendo justamente porque están controlando los factores de riesgo modificables, disminuir la obesidad, mejorar la calidad en cuanto al control de diabetes, hipertensión, problemas de riesgo cardiovascular y la cultura del ejercicio, por ejemplo, que en otros países está muy, muy fuerte. México cada vez hay más cultura del ejercicio, pero somos un país de obesos que tenemos que atacar con muchas ganas. La educación, no nos dejaremos de estar impulsando que la gente lea, la gente aprenda nuevas cosas, la gente busque retos intelectuales en nuestro país. Nuestro país es un país precioso de muchas culturas dentro de una que es la mexicana y que tenemos mucho que aportar al mundo, pero que tristemente no estamos tratando de estimular este tipo de encuentros culturales, por ejemplo, que serían muy, muy importantes para nosotros mismos. Pero sí, esa información es importantísima. ¿Se puede prevenir? Claro. Existe un estudio de los finlandeses que se llama FINGER, como finger en inglés, como dedo, ¿no? Y lo que hicieron fue agarrar personas de edad de 30, 40 que tenían factores de riesgo cardiovascular para hacer una intervención de corregirles sus factores de riesgo, ponerlos a hacer ejercicio y estimularlos intelectualmente, particular para la función ejecutiva, resolución de problemas, resolución de diagramas, etcétera, y de memoria. Y entonces los empezaron a seguir por varios años y se vio que al momento de estimular su cognición, evitar factores de riesgo cardiovasculares y empezar a hacer ejercicio cardiovascular, el riesgo de desarrollar demencias de cualquier tipo disminuía. Tan importante fue esa investigación que, porque ustedes se dan cuenta, esto que estoy diciendo es lo más barato, hacer ejercicio, salir a caminar, no nos cuesta nada, tratar de cuidar nuestra alimentación también es barato, ¿no? Pero lo que se vio fue tan importante y tan interesante que esta iniciativa ya se hizo extensiva a todo el mundo. México también está participando en esta iniciativa en algunos centros de nuestro país. De hecho, la iniciativa para cualquier centro de investigación que se quiera sumar no cuesta, es de iniciativas altruistas para sumar datos de demostrar que es posible detener el aumento exponencial de estas enfermedades. Entonces, ante una enfermedad donde la cura suena muy compleja, muy difícil, pues lo que mejor suena lógico es prevenirla. Y si tenemos factores de riesgo que son modificables, pues vamos por ellos y con toda la agresividad que podamos hacerla, porque como bien decías, Gisela, 1 de cada 3 lo va a desarrollar o lo vamos a desarrollar. Entonces tenemos que estar listos para que eso no pase, tratar de amortiguar al máximo este futuro que se nos avecina. Y me imagino que el diagnóstico entre más temprano también, como en otras enfermedades, puede ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. A mí me gustaría, doctor, que habláramos del cuidador. El cuidador que tiene un papel fundamental en este tipo de demencias, en el caso del Alzheimer. ¿Qué recomendaciones le daría a los cuidadores? Porque, híjole, como que es muy duro, ¿no? Sí, el cuidador es todo un fenómeno porque en nuestro país, por ejemplo, sucede que si el hombre es el que sufre la enfermedad y es de esa generación donde la mujer tenía un papel de no protagonista, no tomaba decisiones, no era más que la ama de casa, ¿no? Y ahora tiene que empezar a tomar decisiones. Y para esas personas es un shock porque es un rol que no habían tomado, les cuesta mucho trabajo no hacerle caso perdón lo que puedo expresar, pero al patrón, ¿no? Y el paciente en su estado demencial pues va a decir barbaridad y media y la pobre pareja va a estar en un conflicto porque ahora la que tiene que poner orden es ella. Viceversa, si la que se enferma es la mujer, porque estamos hablando de esas generaciones donde todavía no había esta actitud que tenemos en la actualidad, ¿no? Donde esposo y esposa trabajamos y a veces la mujer es la que tiene más liderazgo que el hombre, etcétera. Pero en esas generaciones resulta que el hombre ahora ya no tiene quien le planche sus chones o quien le doble su ropa, porque la que está enferma es la quien lo hacía, ¿no?
y no deja que nadie más lo haga. Entonces, es un fenómeno muy complejo. Si pensamos ahora otros escenarios, por ejemplo, los hijos, casi siempre los hijos menores son a los cuales los hermanos que ya tienen su vida hecha les asignan que tienen que cuidar a su papá o a su mamá. Y entonces este hermano menor que tenía la idea de hacer, no sé, una maestría o salir a estudiar, lo que sea, la tiene que quitar porque tiene que cuidar al viejito, ¿no? Y entonces se va a complicar porque rompe sus sueños por cuidar a una persona que a lo mejor un día amanece diciéndole de cosas, no lo reconoce, le dice de lo peor, ¿no? Y otro día amanece como si nada. Entonces sí, el cuidador sufre una situación muy compleja. Los cuidadores no pidieron ser cuidadores, les tocó, y muchas veces les toca lidiar no solamente con el paciente, sino con el resto de la familia. El estar pidiéndoles apoyo, el estar pidiendo que alguien le ayude al menos a cuidarlo, o una cosa que nos pasa mucho en las clínicas, que los cuidadores primarios nos mencionan, es que llega la familia a visitar al paciente o a la paciente y los ven en un momento bueno, porque estas enfermedades fluctúan, hay momentos buenos y momentos malos. Y desafortunadamente para estos pobres cuidadores, cuando hay reuniones familiares, resulta que está de lujo el paciente, se porta a todo dar, muy jovial, muy bien, reconoce a todo mundo, está como si nada. Y la misma familia demerita el trabajo del cuidador diciéndole, pues yo veo muy bien a mi papá, yo veo excelente a mi mamá, no sé por qué dices que se porta mal, yo creo que no quieres batallar. Y entonces los cuidadores dicen, bueno, quédate con él 2 días más o espérate una semana para que veas lo que es, que se salga a medianoche o que quiera salir a trabajar cuando ya no es, que se desoriente, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los educamos? ¿Escuchamos sus necesidades? Existen escalas, una que se llama SARIT, por ejemplo, que nos mide qué tan sobrecargada está esa persona, qué tan cansada está esa persona, y eso nos permite abordarlos con nuestro equipo de psicología para que aprendan a cómo lidiar con esas emociones tan complejas, cómo entender que la persona no lo está haciendo adrede, sino que es producto de su enfermedad, cómo hacer unos stops o altos para poder tomar energía, qué estrategias utilizar para poder aguantar y acompañar esta enfermedad tan compleja, cómo facilitar el ambiente para que la persona no esté agresiva. Muchos pacientes con estas enfermedades que están irritables, enojados, agresivos, están reaccionando muchas veces a algo del ambiente, a veces tienen una uña enterrada y por eso están enojadísimos, pero no alcanzan a razonar, tengo una uña enterrada, sino sienten el dolor, sienten la molestia, están agresivos, diciendo palabrotas y todo el mundo lo que busca es sedarlos. Denle una pastilla para que se duerma, doctor, en vez de arreglarles la uña, ¿no? O sea, detallitos tan chiquitos como esos que pueden ayudarles bastante a mejorar la condición de los pacientes, el cuidador lo hace. Y el acompañamiento permanente hacia el cuidador. Entender también que va a haber un límite, que los cuidadores va a llegar a un punto donde ya no puedan darle todo lo que necesita un paciente y tendrán que decidir apoyarse con otros cuidadores, quizás profesionales ya, o en centros de cuidados para pacientes especiales con estas enfermedades, o centros especiales más bien para estos pacientes, donde puedan tener toda la batería de intervenciones que se puede utilizar. En nuestro país es muy bonito la unión familiar. Nosotros hemos tenido casos padrísimos donde la familia se organiza, hasta los nietos hacen como un rol y acompañan a su adulto mayor. Pero también tenemos otros escenarios donde no tienen toda esa red de apoyo familiar y es entonces donde las empresas o los centros de cuidados cobran vital importancia para poder apoyar a estos cuidadores. Doctor, y es indispensable hablar de diabetes. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellas familias donde la persona tenía diabetes y desarrolló Alzheimer posteriormente o viceversa? Primero Alzheimer y después diabetes. ¿Es el cuidador el que se hace cargo de todo el tratamiento? Depende del estado cognitivo del paciente, pero ese punto es bien importante. Nuestro país tiene muchísimos diabéticos. Somos genéticamente predispuestos a desarrollar más fácil diabetes y la diabetes, por varios mecanismos, desarrolla neurodegeneración. No solamente Alzheimer, sino neurodegeneración. Por algún motivo molecular que todavía estamos estudiando, los diabéticos, sobre todo los descompensados, pueden tener este deterioro neuronal más rápido que las personas no diabéticas. Pero las personas con diabetes tenemos que tener mucho énfasis en cuidar su salud cognitiva, aprender algo nuevo,
hacer rutinas nuevas, idiomas, recetas de cocina nuevas, algo que rete su cerebro es muy, muy importante, además obviamente de controlar su estado metabólico. Y personas que ya tienen demencia de Alzheimer y desarrollan diabetes, bueno, entonces tendremos que tener el cuidado a partir del cuidador si la persona ya no es consciente de su autocuidado. Recuerden que tendremos una persona que no reconoce que está enferma y mucho menos va a entender que no puede tomar refrescos, ¿no? de sodas o que no puede echarse un pastel. Algunos pacientes son muy impulsivos y si les dejamos el pastel enfrente se lo van a comer todo, a veces aunque no tengan hambre, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos como cuidadores de no tener la tentación, si me permiten decirlo, en casa y que la misma red que rodea al paciente asuma esos hábitos saludables, porque es muy cruel para los pacientes que tienen limitación en la alimentación hacerlos a un lado porque no pueden, no, tú no puedes, sacan el pastel enorme y tú no. Eso es muy, muy cruel. Entonces es mejor, hay que recordar que el alimento es un momento importante social y un momento de unión familiar fundamental. Si alguien se gradúa, hacemos comida. Si alguien pasa cualquier cosa, hacemos comida. Si llegó un visitante, le hacemos una comida. Entonces la comida es un momento familiar y cultural importantísimo. Entonces, los cuidadores y el red de apoyo debe incluir al paciente que tenga falla cognitiva, demencia, Alzheimer y diabetes dentro del nicho familiar de esa red de apoyo y hacerlo todos asumiendo estos hábitos saludables. La persona se va a sentir incluida y no va a sentirse relegada ni señalada, que es una cosa muy triste y que esto es un maltrato, sin duda. Doctor, el Parkinson, por ejemplo, al Alzheimer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, ¿hay relación? Sí, como les mencionaba, hay algunas vías moleculares por las cuales se está sospechando de que hubiera inflamación celular metabólica, por llamarla de una manera, y que por eso las neuronas en ese tipo de personas tienen un mayor deterioro. Sí se ve una relación, incluso hay propuestas en las que ciertos medicamentos antidiabéticos pueden ser una promesa para detener la neurodegeneración en estas enfermedades, ¿sí? Correcto, doctor, y seguramente que después lo vamos a invitar a hablar de Parkinson. Y en este momento me gustaría preguntarle dónde podemos entrar en contacto con usted, redes sociales, correo electrónico, y también dónde nos recomienda que aprendamos más sobre Alzheimer, que es un tema abundantísimo. Sí, en la Asociación Mexicana de Alzheimer hay mucha información, las páginas son de acceso para todo mundo. Muchos de los estados de nuestro país tienen una asociación de Alzheimer que está reconocida por esta asociación nacional. Nosotros estamos en San Luis Potosí, nosotros tenemos una página de Facebook muy activa porque nos ha resultado una maravilla estar en comunicación con nuestros pacientes. Lo pueden encontrar como Prisma Centro de Atención Avanzada, como Prisma. Centro de Atención Avanzada, el sitio de internet es también CAA Prisma, Centro de Atención Avanzada Prisma, y el teléfono 4442-66-4554. Tenemos muchas cápsulas de información para los pacientes, para cuidadores. De cuando en cuando tenemos sesiones para entrenar a cuidadores y poderles resolver muchas dudas. Es algo complejo, pero todos podemos aportar un granito de arena para tratar de detener estas enfermedades, entenderlas y sobre todo acompañar no solo al paciente, sino a los cuidadores en esta jornada tan compleja que es la enfermedad de Alzheimer. Doctor, perdón, ¿nos puede repetir un poquito más despacio los teléfonos y el sitio de internet para poderlo tener presente? Muchas gracias. Claro que sí. El teléfono es 4442-66-45-54. Es un celular, pueden enviar WhatsApp y todo lo que gusten. Nuestro Facebook es Prisma Centro de Atención Avanzada. Ahí nos pueden encontrar. Y la página de internet es caaprisma.com. Y para despedirnos, doctor, nos gustaría que nos enviara un mensaje también a nuestro público radioescucha. Yo les diría que no le tengamos miedo a esta enfermedad. Yo a fuerzas quise poner miedo al inicio, pero no le debemos tener miedo. Al demonio hay que llamarlo por su nombre y de esa manera lo podemos atacar. Entonces hay que buscar esta enfermedad. No normalicemos que la falla de memoria es esperable por la edad.
vamos a buscar atacarla de manera temprana y usar todos nuestros recursos intelectuales y de creatividad para poderles dar a estas personas una mejor esperanza de vida y calidad de vida. Lo podemos hacer, tenemos estrategias, como ya mencionábamos, muy buenos medicamentos que nos pueden ayudar a que la persona esté bien por mucho tiempo, y no solo el paciente, sino su ambiente, su familia y el cuidador que está involucrado en su cuidado principal. Muchas gracias, doctor. Gisela, pues, ¿quieres despedir a nuestro invitado el día de hoy, por favor? Y pues muchísimas gracias por una extensa y muy bien explicada charla al doctor Carlos Manuel Guerra Galicia. Él es neurólogo y director de Prisma, Centro de Atención Interdisciplinaria en Parkinson, Movimientos Anormales y Demencias. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor, y seguiremos en contacto para seguir hablando sobre estos temas que son tan importantes. Muchas gracias nuevamente. Yo también, doctor, y qué bueno que podemos de esta manera, por medio de esta plataforma, poderlo tener desde San Luis Potosí, ya que no lo podemos tener en presencia, pero ojalá que un día también nos visite en la Ciudad de México, doctor. Muchas gracias. Gracias, claro que sí, yo adoro la Ciudad de México. Muchas gracias. Y también queremos agradecer a todos nuestros amabilísimos radioescuchas que no se pierden una emisión de este programa que ya lleva muchos años al aire y que queremos que siga también, Diabetes y yo. Muchas gracias por su atención, Gisela, gracias. Y bueno, participamos en este programa todo el equipo: Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora, María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.